día queremos agradecer primeramente a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da y también mandarles saludo a nuestros hermanos en la ciudad del Alto y saludar a cada uno de nuestros hermanos que están, y que Dios les bendiga. Y en este día vamos a hablar sobre la palabra del Señor, y esta palabra sea que cada uno de nosotros sea hablado, que Dios hable a nuestras vidas. Y vamos a hoy hablar justamente sobre la palabra que se encuentra en 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, donde dice la palabra del Señor, donde dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, ¿no?, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, ¿no?, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, ¿no?, porque estas cosas están en vosotros y que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, en esta tarde vamos a hablar justamente sobre esta palabra que viene. Primeramente vamos a tocar, que dice, el título es Destinados a vivir en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros, la palabra del Señor nos habla, ¿no?, la grandeza incomparable, lo que hizo Dios por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a desarrollar, ¿no?, el capítulo 3, el versículo 3, perdón, donde que dice, ¿no?, que el poder, ¿no?, su poder, ¿no?, su poder divino, ¿no?, su poder divino, ¿no?, hace que nosotros, ¿no?, podamos, ¿no?, llegar a una instancia, ¿no?, donde que nosotros podamos entender que en este mundo donde que nosotros vivimos, ¿no?, con muchas dificultades, ¿no?, en el mundo nosotros vemos mucha tragedia, mucha violencia, pero la palabra del Señor nos dice que en este mundo donde que hay muchas tragedias, ¿verdad?, entonces el amor de Dios, ¿verdad?, sobresale, ¿no? Entonces el amor de Dios viene para nosotros, para cobijarnos siempre hacia Él, ¿verdad? Y el amor de Cristo siempre está respaldado por su amor, y por eso nosotros debemos andar, dice la Biblia, por ese amor incomparable que Cristo Jesús, por su poder divino, hizo para nosotros, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, nos ha dado esa victoria para que nosotros, ¿no?, ¿verdad?, mediante, ¿no?, su poder divino podemos gozar de algunas cosas que nosotros no merecíamos, ¿no? Por ejemplo, el Señor con nosotros es generoso, ¿verdad? Es generoso porque Él nos otorga todas las cosas a la vida verdadera, ¿no? También el Señor, como el Señor es generoso, también Él quiere que nosotros andemos en obediencia, y en obediencia también a poner
a la práctica su palabra, ¿no? Llevar a la práctica que cada día nos habla. Es lo que está enfocando el apóstol Pedro, ¿no? Que el Señor es generoso con cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol nos dice que Jesucristo nos capacita a vivirla como Él quiere, ¿no? Como Él quiere, conforme a su palabra. También nos habla el apóstol Pedro, también en este desarrollo nos habla también, ¿no? Por su poder, dice que en Cristo Jesús, ¿no? Están las grandes promesas. Solamente nosotros a través, ¿no? del Señor Jesucristo podemos encontrar estas grandes promesas. Entonces, hermanos, lo que nosotros vamos a entender en esta noche, que el Señor Jesús viene, ¿no? A darnos ese privilegio, como dice su palabra, ¿no? A entender cuál es ese poder divino, y al conocimiento de su palabra, ¿no? Al conocimiento, a la excelencia de su gloria, como nos enseña la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos da ese privilegio, ¿no? El Señor es generoso con nosotros. El Señor nos ayuda, ¿no? A que nosotros no podamos, ¿no? ¿Verdad? Dar lugar a lo que este mundo nos ofrece, sino el Señor nos da la victoria mediante su palabra, mediante su poder. Y también por eso nos habla en el versículo 4, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Que el Señor, ¿no? Que el Señor Jesús, ¿no? Nos trae estas promesas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer que estas promesas se hagan realidad. Ahora, ¿cómo esa realidad? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, a experimentar, ¿no? El amor de Dios en nuestras vidas. Y entonces eso va a permitir que nosotros, ¿no? Seamos participantes como hijos de Dios y podamos llevar una naturaleza divina, como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo? Alejándonos, ¿no? De este mundo que realmente viene con estrategias engañosas, ¿no? Más que todo para nosotros, para los cristianos, que viene a ser, ¿no? Un tropiezo, ¿no? Porque nosotros a diario que vivimos por vista, ¿verdad? Vivimos oyendo, vivimos escuchando, ¿no? También muchas veces a través, ¿verdad? De lo que nosotros estamos aquí en la tierra, pero la Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos del cielo, sino nosotros somos ciudadanos, nosotros no somos ciudadanos de la tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo, y como ciudadanos del cielo tiene que ver un comportamiento, un carácter, ¿no? Como nos enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que en esta noche estamos justamente aprendiendo la palabra. Ahora, en el versículo, ¿no? Porque en el versículo 4 nos muestra que dice que en este mundo, dice, ¿no? Que nosotros, ¿no? Si nosotros no participamos de esta naturaleza divina, ¿no? Nosotros siempre tenemos tendencia a corrompernos, ¿verdad? Porque lo que yo veo, eso quiero. Lo que yo, ¿no? Lo que yo siento, eso quiero conseguirla. Lo que yo sueño, eso quiero. Entonces, eso es lo que el mundo me ofrece. Pero la Biblia me dice, ¿no? Pero vosotros, el versículo 5 dice, pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿no? Entonces la Biblia nos está enseñando, nos está diciendo que a través, ¿no? Nosotros tenemos que poner toda la diligencia, ¿verdad? Y esta diligencia es hacerlo algo con prontitud, no algo que de hacerlo bien, ¿no? Lo que siempre a nosotros nos enseña, ¿no? Lo que debe ser hecho debe estar bien hecho. Lo que yo quiero hacer tiene que estar bien hecho, hacerlo con prontitud.
virtud como para Dios. Entonces, esta frase viene a ser, ¿no? La palabra nos enseña, dice, creciendo en la fe y como añadiendo nuevas virtudes, ¿no? Entonces, dentro de estas virtudes vamos a estudiar primeramente, ¿no? En la vida, por ejemplo, lo que la palabra nos dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿no? ¿Y qué será virtud? ¿No? ¿Qué será virtud? Entonces, la virtud, hermanos, ¿no? La virtud en griego quiere decir pistis, ¿no? Que esto también nos enseña, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que es una certeza incuestionable, ¿no? Es una certeza incuestionable en el camino, ¿no? En el camino a la felicidad, a la paz, ¿no? Y también, ¿no? Y esta virtud nos hace que nosotros podamos aceptar su palabra y ponerlo en práctica su palabra. Entonces, nosotros podemos decir que esta virtud que viene para nosotros, ¿no? Nos demanda ¿a qué? Que nosotros debemos consagrar, ¿no? Debemos consagrarnos a las demandas de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Yo primeramente, yo he creído en sus promesas, y también como yo he creído en sus promesas, el Señor quiere que yo me consagre a sus demandas. Ahora la pregunta viene, ¿cuáles son sus demandas? ¿No? Que Jesucristo, justamente la palabra dice, creciendo en la fe. Entonces, una forma de entender la palabra del Señor es que cuando el apóstol Pablo, ¿no?, nos habla justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, el apóstol Pablo nos enseña, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el quien en vosotros produce así, ¿no?, el querer como hacer, ¿no?, por su buena voluntad, ¿no? Entonces, aquí la palabra nos está enseñando, ¿no?, que nuestra fe, creciendo en la fe, ¿no?, nosotros vamos a hablar este crecimiento en la fe cuando nosotros nos ocupamos, ¿no?, en nuestra salvación. Ahora, ¿cómo me voy a ocupar de la salvación? ¿Verdad? Primeramente, he creído en Cristo Jesús, he escuchado su palabra, he recibido el Evangelio. Entonces, una vez creyendo esta palabra, ¿verdad?, yo lo que he hecho es, ¿no?, creer en su palabra. Entonces, una vez que yo he creído en su palabra, entonces yo me voy a ocupar en la salvación que Dios me regaló, ¿no?, completamente gratis. Pero dice la palabra en Filipenses 12:2, dice, con temor y temblor, ¿no? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce este querer. ¿Pero a través de qué? A través de su amor. A través de su amor. Entonces, yo siento el amor de Dios en mi vida, y entonces yo empiezo a ¿qué? ¿No? Yo también empiezo a sentir ese temor, esa reverencia a Dios, ¿no? Y dice temblor. ¿Por qué? Porque yo voy a ocuparme de mi salvación, porque Dios me regaló completamente gratis. Y así, hermanos, Dios nos regaló esta salvación gratuitamente, y por eso yo, como me regaló gratuitamente, por eso, hermanos, yo debo llevar, ¿no?, una vida cristiana, ¿no?, que tenga un avance constante, un crecimiento constante, no un crecimiento que se congela, ¿verdad? Es como cuando nosotros regamos a una planta. Si nosotros no regamos a la planta, ¿qué va a pasar? La planta no va a desarrollar. Si a la planta yo no le pongo algún tipo de abono, la planta se va a quedar, ¿no? Y a veces, muchas veces, ¿no?,
hablan de esa plantita, ¿no? De la plantita, que no recuerdo bien su nombre, ¿no? La planta tiene 20 años, 30 años y la planta sigue pequeñito, solamente desarrolla ahí, pero no puede crecer, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos nutrirnos de la palabra de Dios, en esa fe, en esa salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que yo me ocupe de la salvación, pero con temor y temblor que viene, ¿verdad? Que produce en mi ser. También la palabra del Señor también me dice, ¿no? Que, por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Mateo, nos enseña, dice, por ejemplo, cuando Jesús habló sobre la parábola de los 10 vírgenes, ¿verdad? Había 5 vírgenes prudentes y también había 5 vírgenes imprudentes. Entonces aquí podemos ver que las 5 vírgenes prudentes, ellos se ocuparon de su salvación, buscaron, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Hacia Dios, de acercarse hacia Dios, ¿no? Que su crecimiento sea, ¿no? Constantemente vigilante, ¿verdad? Pero las 5 prudentes, entonces, ¿quién se quedaron, no? Se quedaron, ¿verdad? Ellas creyeron la palabra, pero ¿qué pasó? Ellas no procedieron con obediencia, ¿no? De seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso se descuidaron de su salvación. Es justamente por eso Pablo nos recomienda a nosotros también, ¿no? En el libro de Filipenses, por eso ustedes, hermanos, tienen que ocuparse de su salvación. Ocupaos de vuestra salvación. Por eso está diciendo con temor y temblor. Y eso mismo el apóstol Pedro nos habla en esto, ¿no? Que nosotros debemos llevar una vida, ¿no? Cristiana, ¿verdad? Que tiene que tener un avance, ¿no? Tiene que tener un avance constante en crecimiento, no quedarse pequeños, no quedarse sin crecimiento, sino tiene que haber un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento en la palabra, en conocimiento, ¿no? A lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. También el apóstol Pedro nos habla, ¿no? Que en esta vida cristiana, ¿no? Tiene que haber un supremo esfuerzo, ¿no? Y que dice que esto, un esfuerzo personal, ¿no? Y que esto, ¿no? Coopera con la gracia. Si yo no me esfuerzo, como dice el apóstol Pablo, y entonces también el apóstol Pedro está diciendo, tiene que haber este esfuerzo en mí. ¿Para qué? Para no desistir del camino de la salvación, ¿no? Entonces, Pedro me está hablando aquí, el apóstol Pedro me está hablando que yo debo, ¿no? Que yo debo creer en su palabra, y una vez creyendo en su palabra, yo debo acercarme mucho más a Dios. Tiene que haber un esfuerzo personal en mi vida para no decaer, para seguir creciendo. Entonces, la Biblia, hermano, nos está hablando que debe haber un crecimiento en la fe, ¿no? Que debe haber un crecimiento en la fe, ¿no? Que nosotros a través de la fe, ¿verdad? Nosotros vamos a llevar, ¿no? Que la promesa de Cristo, ¿no? Sea, ¿no? Creída, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Porque yo a través de esta promesa en el Señor, yo creo en su palabra y obedezco su palabra. Entonces, lo que nosotros, la palabra nos está diciendo, que nosotros debemos ser obedientes a su palabra. Y una vez siendo obedientes a su palabra, entonces voy a cumplir las demandas que Dios pone en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo voy a hacer ese trabajo, ¿no? Desarrollando mi actividad como cristiano, ¿no? Trabajando en la iglesia, trabajando juntamente con los hermanos. Ahí voy a entender qué es la adoración, qué es la comunión, ¿no? Qué es el evangelismo. ¿Por qué? Porque yo voy a entender que Dios justamente eso demanda
como hijo de mí, ¿no? ¿Qué es el discipulado? Entonces voy a entender todo esto una vez cuando yo entregue mi vida y lo ponga en obediencia a su palabra. Entonces la Biblia nos enseña dentro de esto, ¿no? También dice, ¿no?, que a nuestra fe nosotros tenemos que añadir virtud, ¿no? Entonces la palabra dice virtud, pero también en otra palabra se dice, ¿no?, coraje, ¿no? Coraje. ¿Cuándo uno tiene coraje? ¿No? Virtud, coraje, ¿no? Entonces la palabra coraje, ¿verdad?, viene a ser, ¿no?, de que yo, ¿no?, puedo llevar siendo corajudo, ¿no?, llevando ese coraje, tengo coraje para enfrentar las situaciones, las dificultades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una dificultad económica, ¿verdad? Pero si yo tengo, como dice, esa virtud, entonces eso no me va a detener, ¿no?, para realizar la obra de Dios. O muchas veces no pasa con nuestras vidas, por ejemplo, cuando uno no tiene coraje, ¿no? El sinónimo de coraje, la palabra coraje, ¿no? Ahora, su contrario de coraje sería la cobardía, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo coraje, voy a enfrentar la situación, venga lo que venga lo que venga, ¿no? Pero si yo no tengo esa virtud o coraje, ¿qué va a pasar? Yo me voy a acobardar a cualquier situación. Por ejemplo, si paso una enfermedad, yo me voy a acobardar fácilmente de huir, ¿no?, a lo que Dios me ha llamado con un propósito. Entonces la palabra virtud también se lo denomina coraje. Coraje es cuando yo tengo coraje, es que cuando yo voy a enfrentar la situación, voy a enfrentar dificultades, voy a enfrentar problemas, voy a enfrentar enfermedades, ¿no? Y nosotros podemos sacar a una conclusión de esta palabra. Por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? La vida del apóstol Pablo ha sido una secuencia de que él, ¿no?, enfrentó todas las situaciones. Entonces diríamos que él tuvo la virtud, tuvo el coraje de confrontar, ¿no?, todo obstáculo, ¿no? Porque si él no hubiera tenido coraje, él se hubiera escapado de toda esta situación. Entonces, él tuvo coraje, y como él tuvo coraje, enfrentó toda situación. Entonces también el apóstol Pedro nos está diciendo a cada uno de nosotros: ustedes tengan esta virtud, sean corajudos, no tengan coraje. ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando viene problema, cuando viene dificultad, usted como Cristo, como hijo de Dios, ¿no?, siendo de Cristo, ¿verdad?, siendo de Cristo, usted tiene que enfrentar toda esta situación para seguir caminando hacia adelante. A eso es lo que nos está enseñando esta palabra. Por eso dice, ¿no?, coraje, ¿no?, virtud, coraje. Entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos acobardarnos de cualquier situación. No nos puede hacer retroceder hacia atrás, ¿no?, a lo que yo he creído en nuestro Señor. Hermanos, tenemos que entender esta palabra, ¿no?, que esta virtud viene, ¿no?, para nosotros, para que nosotros tengamos, ¿no?, todos los obstáculos que tengamos al frente, tenemos que enfrentarlas, no importando ninguna consecuencia. Se puede decir, como siempre, también la palabra dice, ¿no?, hay una alabanza, dice, ¿no?,
¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? También la Biblia lo dice, ¿no? ¿Quién dice? Y también en la palabra está diciendo, ¿no? ¿Será que me separe el amor de Cristo? O la hambre, ¿verdad? ¿Será que me separe del amor de Cristo enfermedad? ¿No? ¿Será que me separe del amor de Cristo tribulación, persecución? Entonces la Biblia me está diciendo, hermanos, que nosotros debemos enfrentar, ¿no? Con esa virtud, ¿no? La palabra, lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, ahora también la palabra nos enseña, ¿no? Que a este coraje, a esta virtud, ¿no? También el Señor dice que nos añadió conocimiento, ¿no? Ahora, el conocimiento. Entonces, hermano, el conocimiento, hermano, es cuando nosotros adquirimos, ¿verdad?, conocimiento. ¿A través de qué? Como cristianos, a través de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa dificultad? Teniendo mucho conocimiento de la palabra, pero la gran dificultad que tenemos es que no lo llevamos a la práctica. No lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque escuchamos, aprendemos, pero nos cuesta llevar a la práctica todas las cosas que nosotros hemos aprendido, todas las cosas que vienen para bien, ¿no? Que nosotros aprendemos a través de su palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, ¿no?, que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no?, que adquiramos ese conocimiento, pero que nosotros como hijos de Dios podamos llevarlo a la práctica diaria, su palabra. Es como Dios estaría diciendo: ustedes ahora me conocen, ustedes saben cómo yo soy, pero el Señor también está demandando de nosotros: ahora ustedes pongan en la práctica, en su vida diaria, todo lo que ustedes han aprendido de mí, estaría diciéndonos el Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que a través de ese conocimiento, a través de esa sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros vamos a andar, ¿no?, hacia adelante, teniendo la palabra, llevando a la práctica diaria su palabra. Vamos a ir caminando, ¿no?, siguiendo las huellas de nuestro Cristo, Señor Jesucristo. Entonces, esto es, hermano, lo que nosotros debemos llevar, ¿no? Debemos, a nuestra virtud, tenemos que añadir, como la Biblia dice, tenemos que añadir conocimiento. Entonces, ese conocimiento, hermano, sea, ¿verdad?, todo lo que yo aprendo en la escuela dominical, todo lo que yo aprendo a través de las enseñanzas bíblicas, de los estudios bíblicos, ¿no?, y todo lo que yo aprendo de las prédicas, debo llevar a la práctica diaria. Es lo que Dios me está diciendo, ¿no?, que debo añadir, ¿no?, a la virtud conocimiento. Ahora también la palabra del Señor le dice, ¿no?, que al conocimiento, ¿no?, debo añadir, ¿no?, dominio propio o autocontrol, ¿no? A esto tengo que llevarlo, a ese conocimiento debo añadir, ¿verdad? Debo añadir dominio propio. Entonces, en el dominio propio, hermano, esa palabra en griego quiere decir sofrosne, ¿no? Sofrosne, ¿no? Y esta palabra también se deriva en 4 palabras, ¿no? Acolasia, encrateia, ¿no? Encrateia y acracia. Entonces, lo relacionado al contexto cristiano sería la palabra encrateia, ¿no? Encrateia. Entonces, la palabra encrateia sería, ¿no?, de que yo, ¿no?, nosotros los cristianos, ¿no?, debemos llevar la ética cristiana. Ahí entra la ética cristiana, ¿no? Esta palabra encratea, la palabra. Entonces,
en la vida, ¿no? Llevarlo del conocimiento, ¿verdad?, al dominio propio. Entonces yo voy a practicar la vida, ¿no?, de la ética cristiana. Ahora, ¿qué es la ética cristiana para el cristiano? Eso justamente tocamos en el discipulado 2, ¿verdad? Entonces la ética cristiana para mí va a ser, ¿no?, las normas, ¿no?, que Dios ha establecido a través de su palabra. Podemos decir los 10 mandamientos, los estatutos que Dios dejó para cada uno de nosotros. Entonces, a esto, hermano, a través de la palabra, a través de esta palabra de Dios, yo voy a tener ese dominio propio. También se puede decir autocontrol, ¿no? Entonces, esta palabra, la palabra de Dios, va a hacer, cuando yo quiero hacer alguna cosa o quiero pisar en algo falso, ¿verdad?, o quiero pisar sobre una cosa que está contaminada, me va a decir: hijo, no lo hagas. ¿Pero a través de qué? A través del poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno de sus hijos. Y por eso, hermanos, nosotros estamos justamente, ¿verdad?, para aprender la palabra de Dios. Ahora, hermano, que nosotros lo que vamos a hacer, ¿no?, que del conocimiento, ¿verdad?, del conocimiento vamos a llevar al dominio propio. Y como dice su palabra, del dominio propio, ¿verdad?, tenemos que llevar a la paciencia. Entonces, yo sabiendo toda esta palabra, conociendo, poniendo en la práctica, llevando la virtud, llevando el conocimiento, primeramente la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, juntando todo esto, hermano, esta palabra aprendida, ¿no? Eso tiene que llevar tengo que llevar a mi vida diaria. ¿Cómo? ¿No? Que toda esta palabra que yo he aprendido, tengo que llevar, ¿no?, a una vida, a ser paciente, ¿no? También en otra palabra se puede decir firmeza. Eso me va a hacer que yo esté firme sobre la roca, no sobre la arena, sino sobre la roca, como cuando Jesús habla, ¿no?, en Mateo habla de 2 hombres, ¿verdad? Había un hombre que edificó su casa sobre la arena y había otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, teniendo la palabra, ¿verdad?, teniendo fe, teniendo virtud, teniendo conocimiento y teniendo dominio propio, ¿no?, ¿verdad? ¿Verdad? Y esta firmeza o paciencia me va a llevar ¿a qué? A que yo sea, ¿no?, un hombre que ande, un hijo de Dios que ande conforme a su palabra. Y voy a ser, bueno, eso me va a hacer que yo sea un hombre prudente, ¿verdad?, que escucha, que obedece la palabra de Dios. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, en la paciencia yo voy a soportar muchas dificultades, pero yo estoy seguro que a través de todo lo que he recibido, ¿verdad?, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿no?, de todo lo que ustedes han sido enseñados, ahora ustedes a través de la paciencia tienen que aprender a soportar las dificultades como cristianos, ustedes que van a tener en el camino del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Que como Job, ¿no? Como Job, ¿verdad? Así. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros, a través de la paciencia, nosotros vamos a adquirir, ¿no?, experiencia, y esa experiencia quiere decir firmeza cristiana, ¿no? Y donde nosotros entregamos, donde nosotros depositamos nuestra firmeza cristiana, en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿dónde acepto todo esto? Porque yo he sido valientemente, ¿no?, he sido un hombre como hijo de Dios, ¿no?, que he tenido el coraje, la valentía de soportar todas las consecuencias, porque mi creencia, mi fe, ¿no?, mi conocimiento está depositado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que está diciendo, ¿no?, que nosotros debemos llevar una vida paciente.
Ahora también la Biblia también me dice, ¿no?, que nosotros a la firmeza, ¿verdad?, a la paciencia, tenemos que añadir piedad. Ahora, ¿qué será piedad, hermanos, no? ¿Qué será piedad, no? Entonces, la piedad, hermanos, que nos enseña justamente es cuando una persona, ¿verdad?, adora, ¿no?, correctamente a Dios, ¿no? Correctamente adora a Dios. ¿Por qué? Si yo adoro, cuando yo tengo piedad, entonces yo tengo dos funciones, ¿no? ¿Cuál es esa función? Primeramente, yo busco adorar correctamente a Dios. Si una vez que yo tengo esa adoración, que yo adoro a Dios, entonces también yo voy a hacer ¿qué? ¿Verdad? Que también voy a buscar, ¿verdad? Te voy a preocuparme por mis prójimos, por mis semejantes, por mis hermanos, ¿no? Entonces, esto, hermano, hace que yo tenga una doble obligación, ¿no?, con Dios. ¿Para qué? No, primeramente con Dios y luego con mi prójimo. Entonces, hermano, esto es lo que nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos dos direcciones, ¿no?, con la piedad. Yo busco, ¿no?, primeramente todo de Dios, lo correctamente, ¿no?, de servirle, de buscar su presencia en mi vida. Y eso es lo que yo busco, la presencia, de lo que yo siento en mi vida, lo que Dios me enseñó a través de su palabra. Como la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti. Primeramente, ama a Dios, ¿verdad? Busca a Dios primeramente con todo tu amor, y también como tú buscas a Dios, debes amar a tu prójimo. Entonces, a eso me lleva, ¿no?, de la paciencia a la piedad. Entonces, la palabra piedad me quiere decir, ¿no?, a mí que yo debo buscar, ¿no?, que yo tengo dos obligaciones, ¿no?, de amar a Dios y también amar a mi prójimo. Entonces, para terminar, hermanos, será la última parte, ¿no?, a lo que es a la piedad, yo debo añadir, ¿no?, el afecto fraternal. Eso quiere decir que yo en la iglesia, ¿no?, cuando yo voy a la iglesia, tengo que tener una hermandad con todos mis hermanos. Entonces, en la iglesia, cuando estoy reunido en la casa, en alguna parte, yo practico la comunión, como podemos hablar, la koinonía, ¿verdad?, de buscar, ¿verdad?, primeramente entre hermanos, buscar el amor de los hermanos, y también teniendo el amor de los hermanos, buscar a nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, hermanos, para terminar, ¿no?, que Dios, hermano, ¿no?, a través de esto, hermano, nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que terminar, ¿no?, sin olvidarnos del amor de nuestro Padre Celestial y del amor, ¿no?, por nuestro prójimo. Entonces nosotros debemos, ¿no?, caminar cada día, y eso es lo que dice el apóstol Pedro, lo que nos enseñó, ¿verdad? Ustedes, a todo lo que ustedes han creído en la palabra, ustedes no vuelvan, no miren atrás, no se corrompan por las cosas que hay aquí en la tierra, ¿no? Ustedes no miren las cosas que hay aquí en la tierra. Entonces, en la palabra me está diciendo, ustedes miren lo que está allá en los cielos, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, Dios es bueno. Si Dios es bueno siempre con cada uno de nosotros, Él no nos aísla, sino Él nos acepta nuestra condición tal como somos. Y como cristianos, nosotros debemos mostrar el amor de Dios hacia aquellas personas que no conocen. Entonces, esta palabra que viene para nosotros, que viene a ser que nosotros, que Dios a través, ¿no?, a través de su revelación, Él nos dijo, ¿no?, ustedes son participantes de la naturaleza divina. Entonces, Dios nos invita a cada uno de nosotros, ¿no?, nos invita a cada uno de nosotros que tú y yo nos sentemos en su mesa, y Dios nos invita a compartir en su mesa.
nos invita a compartir en su mesa. ¿Para qué? No, para que nosotros primeramente le hemos creído en su palabra, hemos creído en su promesa. Por eso Dios nos invita. Él no nos aísla, sino Él nos invita a que seamos participantes de su naturaleza, a que tengamos comunión con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, en este día, que Dios les bendiga esta palabra y que Dios les guarde, hermanos, y que sigamos adelante buscando cada día más, sin desanimarnos, como hablamos en este día, ¿no? Sin desanimarnos, no nos olvidaremos, ¿no? Dios nos dio una fe, ¿no? A la fe nos añadió, ¿no? Este coraje, ¿verdad? La virtud, ¿no? Ese coraje de no tener miedo a enfrentar las situaciones, ¿verdad? Una vez que yo tengo esto, conocimiento, ¿no? Y ponerlo en práctica, la palabra de Dios. Yo sé que todos podemos hacer, hermanos, esto, porque Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros. O sea, gracias a nuestro Padre Celestial por la palabra. Que Dios haga que nosotros, todo lo que nosotros aprendemos en los cultos, todo lo que nosotros aprendemos, ¿no? En la escuela dominical, todo lo que nosotros aprendemos en un estudio bíblico, todo lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? En una reunión familiar, cuando nosotros estudiamos la palabra, podamos llevarlo a la práctica diaria. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, que nosotros llevamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has dado, Padre, tu palabra a cada uno de nosotros. Señor, hemos entendido tu palabra, Señor, enséñanos, Padre Santo, tu palabra. Señor, guíanos, Padre Santo, por todas las cosas que tú haces, Señor, para que nosotros, Señor, sigamos aprendiendo, Señor, mucho más, y queremos conocerte más, Padre mío. Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos tu palabra, Señor, enséñanos, Señor, Padre mío, cada día más, Padre. Nosotros queremos tener esa comunión, Señor, de buscar tu presencia, Señor. No permitas, Padre mío, Señor, que nada, Señor, de este mundo, Padre, pueda, Señor, desviar la mirada de cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Así, Señor, como tu palabra ha sido enseñada, Padre, Señor, que nosotros, Padre mío, podamos llevar, Padre Santo, una vida, Señor, una vida íntegra hacia ti, Señor, en busca, Padre Santo, mucho más de tu presencia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, poderoso Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.